La persona que tenga dislexia él no va a identificar que tiene dislexia. De entrada, él va a pensar de que es un poquito más lento. No puede. Exacto. Y debido a ello es de que ahí entra ese pequeño conflicto de actuar en un perfil bajo. Y también aclarar que no, la dislexia sí limita algunas cosas, pero tú puedes trabajar sobre eso. O sea, no te limita para que seas el mejor trabajador, el mejor estudiante. Nación Disruptiva. Hola, ¿qué tal? Soy Debbie Justiniano. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nación Disruptiva del Unifrance. Hoy día vamos a hablarles acerca de la dislexia. Buenas tardes, me presento, soy Manuel Estrelli, un gusto. Yo creo que para empezar a hablar de lo que es de todo lo que implica la dislexia, hay que definir, ¿no? ¿Qué es la dislexia? Primeramente entenderla, efectivamente. ¿Quieres darme algunas palabras primero? Sí, o sea, se conoce como un trastorno del aprendizaje, ¿no? Que afecta tanto en la producción como en la comprensión de lo que es el lenguaje escrito, ya sea para escribir, hablar, etc. Pero tenemos que enfocarnos también de que esa es la interpretación de lo que entendemos. Es decir, de que puedes leer correctamente, tranquilamente, pero no vas a entenderlo una vez que ya lo hayas dicho en voz alta. Exacto. Entonces tenemos que tener también todos los factores. A ver, ¿qué más podemos tocar acerca de la dislexia? Tenemos que entender que es una afectación, se puede decir que medio específica. No es solamente el área fonoaudiológica. Tenemos mucho aspecto que abarcar, por lo cual siempre el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Exacto. Y ahí es donde entra la psicología, que es realmente primordial para tratar estos casos, ¿no? de dislexia, y que pueda haber una detección temprana. Porque los indicios de la dislexia es como en la primaria, ¿no? Cuando empiezan a leer, aprenden a escribir, y ahí se dan los indicios, y es importante que tanto los padres trabajen conjuntamente con los maestros y realmente con psicólogos para que puedan detectar esto, ¿no? Es que tenemos conflictos, tenemos estigmas. Ponte a pensar de que cuando iniciamos la lectura vamos a iniciar lento, y ese también es un indicio de la dislexia, de que necesitan distribuir su tiempo para para poder vocalizar mejor, para poder interpretar muy bien lo que dice la oración. Entonces el límite para identificarlo siempre está muy marcado. La detección temprana es importante, pero no podemos hacerla constantemente. Entonces Es complicado porque, como mencionas, es un proceso, ¿no? de aprendizaje. Entonces, es normal que existan estas dificultades. Obviamente son niños aprendiendo a hablar, escribir, pero quizá en algunos casos sí son muy marcadas estas diferencias y ahí es donde surgen, ¿no? los mitos. Exacto. Que es que las típicas frases no coloquiales, eres tonto. Uy, otra es de que no eres bueno para el colegio, eres un vago. Pero ese mito social es más que todo el problema social, es de que no logramos identificar, los maestros no tienen la herramienta precisa. Entonces, debido a todo eso, es de que el trabajo para detección tendría que estar enfocado hacia el habla. La lectura veloz y la vocalización veloz es un factor muy importante que podemos identificar. Sí, también, pero también surgen otros problemas a raíz de eso. O sea, no solo en los niños, sino en los padres, la frustración de que su hijo está tardando mucho en aprender, no va como el resto de los niños, por ejemplo. O en los mismos niños esa frustración de no poder entender o concentrarse o leer rápido como sus compañeros, surge la comparación y ahí la autoestima, ¿no? Pero tú, ¿qué opinas de esto? De que un niño que tiene dislexia se esfuerza más que los otros para poder entender. Sí, debido a si es que realmente tiene un trastorno, ¿no? de dislexia. Pero ponte, él se esfuerza bastante, lo intenta, pero no puede. Entonces, no solamente lo desvalorizan sus compañeros, tal vez su familia, él también se está desvalorizando a sí mismo. Sí. Entonces, ese factorcito igualmente está muy, muy presente. Exacto. En el que por más que lo intento, lo trato, no lo logro. Exacto. Y ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? O sea, los problemas emocionales, mencionaba la frustración,
ya la baja autoestima. Y si no se trata esto, como mencionábamos anteriormente, no hay una detección temprana. En la adolescencia es mucho más complicado que esto se pueda tratar, o sea, a partir de eso surgen otras más complicaciones, ¿no? Pero aquí también tienes que darte un poco así, verlo de una perspectiva distinta, de que la persona que tenga dislexia él no va a identificar que tiene dislexia de entrada. Él va a pensar de que es un poquito más lento. No puede. Exacto. Y debido a ello es de que ahí entra ese pequeño conflicto de actuar en un perfil bajo, es decir, no destacar. Y al partir de no destacar es de que no se va, ¿cómo se dice? No se le va a poder identificar incluso en edades más adultas, ya que ya encontró esas estrategias de cómo camuflarse. Exacto. Y además que en la edad adulta, o cuando ya uno aprende a leer, es como no necesitas tener la palabra completa o bien escrita, porque tu cerebro automáticamente la procesa como que está bien. Simplemente la lee y ya, digamos. Esas estrategias, claro. Sin embargo, en algún punto, algún agente externo puede hacer dar cuenta a la persona que tiene algún problema, ya sea cuando habla o cuando escribe, incluso en su ortografía. Pero mira, nos estamos olvidando de un punto bien importante, de que tener dislexia no significa, igual es un mito, de que tener dislexia no solamente es un coeficiente intelectual bajo, ese es un mito completamente. Totalmente. Puede tener unas fortalezas en otras áreas, el pensamiento lateral, pensamiento creativo, y esos detalles igualmente no los identificas. Exacto. No tiene nada que ver este trastorno del aprendizaje con la inteligencia de la persona. Ahí está la palabra completa. Ajá. Es así el aprendizaje. El aprendizaje, exacto. No tiene nada que ver con la inteligencia. Sin embargo, el estigma social hace que se vea involucrado eso. Y ahí es donde afecta ya a la persona como tal, ¿no? Entonces, enfocaremos en este momento hacia nuestro rubro, la psicología. Exacto. ¿A qué tocamos? ¿Qué podemos tocar? ¿Qué no podemos tocar? ¿Qué te parece vos iniciar con algo? A ver. Yo creo que los psicólogos deberían trabajar conjuntamente, tanto con los padres de familia como con los niños, para poder tanto a los niños apoyarlos, dar la contención emocional, porque surgen múltiples problemas, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a los niños apoyarlos en este problema, digamos, en esta dificultad del aprendizaje. Y a los padres darles las herramientas y técnicas necesarias para que ellos puedan acompañar a sus hijos de manera sana, adecuada en este proceso, ¿no? Y no es como que vayan a resolver todo, pero sí acompañándolos y puedan identificar este problema y puedan acompañar a sus hijos, ¿no? Y no tampoco estigmaticen o piensen que sus hijos no pueden, y que tengan el conocimiento, es decir, concientizar también a los padres. Eso de una manera endógena hacia el individuo. Exacto. Pero si trabajáramos hacia el niño, ¿tú crees que sería correcto, por así decirlo, en la terapia cognitivo-conductual? Buscamos de que los pensamientos intrusivos que tenga la persona, el niño en especial, se modifiquen. ¿Cómo te lo puedo aclarar de una forma? El decir, soy un fracasado, no voy a poder, el poder ayudarle a identificarlo para poder modificarlo. Es decir, si vuelvo a tener esta situación de que no puedo leer este documento, este libro, y justamente me frustro, lo que deberíamos hacer correctamente es que una vez que sucede esta situación, ver cómo reacciona la primera vez y qué puede hacer la segunda vez. Entonces, esta herramienta igualmente la tenemos que aplicar mucho y por un largo tiempo. Exacto, la reestructuración cognitiva. Exactamente. Por otro lado, también podemos estar guiando entre algunas técnicas que podemos saber de otros rubros. Sabemos de que es una dificultad del aprendizaje, conocemos técnicas que son a partir del aprendizaje y sabemos de que los sentidos es lo más importante que tenemos. No solamente está afectando la vista, no solamente va a estar afectando la lectura. Sabemos de que el oído está totalmente desarrollado. Entonces, es igual, tenemos que mencionarlo. Lo que no puedes leer, lo puedes escuchar. Una herramienta que son los libros, lo puedes volver un audiolibro y tranquilamente seguir aprendiendo. El ciclo va a estar todavía constante. Exacto. Y eso lo hemos visto con una técnica, la técnica de Orton, que nos mencionaba, ¿cómo era la parte básica? Tenemos que mencionar tres sentidos: la vista, el oído y el tacto.
A la par que escuchamos, replicamos, interpretamos. Entonces, si decimos sí, y tal vez la S lo escriba como un 7, que él lo va a identificar siempre como un 7, pero ya lo va a tener por la escritura y por el oído. Entonces, ya tiene una herramienta más para estar aprendiendo. No se va a modificar completamente todo lo que es el aprendizaje, pero ya tiene una herramienta más para poder adaptarse y estar constantemente. ¿Qué otra cosa se te ocurre? También, es decir, los niños muchas veces no nos van a tomar en cuenta, digamos, ni a los padres ni a los psicólogos, porque son muy dispersos muchas veces, están pensando en jugar. Entonces, el enseñarles estas estrategias técnicas, hacerlo de forma totalmente dinámica, ¿no? Que ellos se interesen en esto y puedan realizar las actividades que les damos, los ejercicios, y que no lo vean como una tarea más que tienen que hacer, una obligación más, sino también como un juego que les va a ayudar y les va a servir. Y a partir de eso también mejorar otros aspectos como la autoestima. Eso inmediatamente se van a ver en las actividades o en el mismo pensamiento, ¿no?, del niño, que indirectamente se va a ir modificando a partir de esas estrategias. Entonces vos me estás pidiendo, o mejor dicho, me estás explicando que lo que más hay que trabajar con el infante va a ser el autoconcepto. Sí. El autoconocimiento, qué es lo que puede, qué es lo que no puede, qué es lo que tiene que mejorar, potenciar. Pero eso también sería bueno, una buena perspectiva en base a la educación, de que si se trabajan en grupos y el niño va intercalando por grupos, va a poder identificar sus debilidades, pero también va a estar potenciando sus fortalezas a partir de cada grupo. Es una perspectiva interesante. Además, o sea, esto a partir de una detección temprana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que generalmente no hay esta detección temprana, como mencionabas, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos cuando sea ya un adolescente y tenga dislexia, pero no esté diagnosticado aún? Es que la prevalencia, sabemos que la prevalencia es muy extensa y es amplia, no solamente acá en Bolivia, en todo el mundo. Entonces, sería a partir de instruir a los maestros en la detección, es decir, lo más factible para todos siempre va a ser la lectura. Entonces, si alguien lee un capítulo párrafo por párrafo y saber la persona que se perdió, ahí puede estar un parámetro de que Juanito se equivocó en el tercer párrafo, se equivocó y no pudo hablar correctamente y en voz alta. Ahí podríamos tener un indicio. Tendríamos que identificar más, pero a partir de esos. ¿Y dónde estaría el enfoque? En la educación a partir de los maestros, que ellos puedan identificar de primera mano para que primero pasen hacia los padres, de los padres a los hijos y así en un círculo, para que se trabaje multidisciplinariamente. Exacto, de una manera integral, ¿no? Así yo lo vería. Exacto. No sé tú de qué forma. Pasa que lastimosamente no incapacitan a los maestros para poder identificar estos trastornos, ¿no? Entonces, esto no nos va a permitir notar ciertas dificultades que el adolescente tenga y simplemente se lo estigmatiza, que no puede, que no quiere hacer y demás, ¿no? Mitos que ya hemos mencionado. Entonces, quizá no yéndonos tan idealistas, un poquito más reales, la capacitación a los maestros y a los adolescentes. Es decir, talleres de información, talleres de capacitación, en donde se indique, ¿no?, que los trastornos del aprendizaje, incluso la inteligencia emocional, ¿no?, ya otros temas que un adolescente necesita y que los maestros muchas veces no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, quizá a partir de eso podemos llegar más que todos los adolescentes y ahí ellos puedan, entre ellos incluso, identificar si es que algún compañero, algún amigo tiene alguna dificultad. Y muchas veces esto surge a partir de bromas entre los mismos compañeros. Y esas bromas afectan, ¿no?, a la persona, a la autoestima de la persona. Y hay otro problema. Me has hecho dar cuenta de un punto que no lo había visto de esta forma. Siempre los trastornos van a compartir rasgos, características. Entonces ponte de que si la etiqueta es un vago, se distrae mucho, tal vez es porque el niño no quiere directamente o no, mucho esfuerzo le costó, que ya se desvió. Entonces, ¿qué es lo que puede decir otra persona? Tiene TDAH. Exacto. Entonces el cuadro diferencial igualmente en una edad temprana y a partir de los instrumentos, herramientas, la propia institución, los colegios, la casa, aquí te puedes dar cuenta que no solamente tiene que estar dedicado a
búsqueda de la dislexia, también tienes que encontrar otros trastornos que puedan suceder. Y con ello es de que no solamente vas a ser más precisa, sino que solamente de que también vamos a poder participar de mejor manera en cómo guiar a la persona. Y ya una vez con eso es de que, ¿cómo se dice esta cosa? Podemos entender de que los que son disléxicos son más tenaces, van a esforzarse más y van a encontrar formas. No se van a dar cuenta, pero todavía siguen trabajando sobre ello. Y ahí es donde yo creo que lo más importante que vamos a poder encontrar con ellos pueden ser sus ventajas, es decir, sus potencias. Una persona con dislexia, ¿qué potencias crees que tuviera? Depende. O sea, en algún estudio alguna vez he leído que las mujeres que tienen diagnosticado o no diagnosticado dislexia tienden a ocultar más esta dificultad para no ser avergonzadas en público. En cambio, los hombres no lo hacen de igual manera. Entonces depende mucho y depende del contexto igual. Uy, pero la prevalencia... En la prevalencia siempre ha habido dos características grandes. La primera es de que las mujeres lo ocultan bien y la segunda es de que les da más a los hombres. Ah, sí, también. Entonces también ese detallito lo tenemos que tomar en cuenta. A ver, otro valor importante que tengamos que tomar en cuenta. También, o sea, muchas veces cuando se les diagnostica no solo el trastorno del aprendizaje que es dislexia, sino otros trastornos, muchas personas piensan que tienen eso y ya, o sea, no van a poder surgir, no van a poder potencializar otras habilidades, capacidades. Entonces los limita mucho porque se les diagnostica un trastorno, en este caso dislexia. Y también aclarar que no, la dislexia sí limita algunas cosas, pero tú puedes trabajar sobre eso. O sea, no te limita para que seas el mejor trabajador, el mejor estudiante, porque puedes desarrollar incluso otras habilidades, no solo la lectura, por ejemplo, que no puedas leer tan rápido, sino lo que mencionabas, otros sentidos. Entonces, que no se sientan mal porque se les diagnostica un trastorno, digamos. Eso también sería importante mencionar, creo yo. ¿Lo clasificarías como una dificultad oculta, la dislexia? ¿Oculta cómo? De que sabemos de que no incapacita la lectura, dificulta, pero como las personas quieren ocultarlo, entonces ya juntan las dos palabras, una dificultad oculta. Es que oculta para la persona si es que se da cuenta, digamos. Ahí está el punto. Ajá. Cualquiera se puede dar cuenta, menos la persona. La persona piensa que no lo está entendiendo correctamente y ahí entra la palabra dificultad. Pero con ello yo voy a respaldar bastante el punto importante que te mencionaba, sus potencias. A ver, si la persona no se va a desarrollar correctamente fonoaudiológicamente y literalmente, puede encontrar más potencias. Yo creo y estimo por la experiencia con algún compañero que alguna vez tuvo dislexia, pero nos entramos mucho tiempo después, era la sociabilización. Aprendía más cuando estábamos conversando y platicando de qué va a ser el examen, qué son los puntos más importantes, y eso se memorizaba. Pero si pedía sus apuntes, no se me hacía. Entonces ahí ya era un rasgo que podíamos visualizarlo cuando éramos chiquitos, pero no sabíamos qué era eso. Exacto. Entonces ahí yo destaco bastante la escucha activa que ellos presentaban y su forma de aprender a partir de ella. Era muy inmensa la diferencia. Exacto. Yo creo que igual muchas personas tienen dislexia, ¿no? Y recién adultas se dan cuenta por ya la información, la cantidad de información, ¿no? Pero cuando conversas o tienes un grupo de amigos o estás hablando ahí, te das cuenta, o sea, uno ya sabiendo lo que es la dislexia, digamos, ya uno se da cuenta, esta persona podría tener por estas características, digamos. Sin embargo, la persona ha vivido así ya, digamos, 20 años, 24 años y es complicado, ¿no? En ese momento hacer algo al respecto porque no estás en tu papel de psicólogo en ese momento, pero sigue de amigo, digamos. ¿Qué harías, Carlos? Yo pondría dos perspectivas, en la actualidad y en el pasado.
teníamos los estigmas de todo se mide a partir del coeficiente intelectual. Entonces, en el pasado, si no lograbas, eres un burro, eres un tonto, ¿qué habrás hecho vos? ¿O con qué palo te habrán hecho? Pero en la actualidad, ya con la concientización que tenemos, la información que nos brindan a patadas, podemos identificar mucho más rápido esos valores. Entonces, si fuera en la actualidad, se me presentara esa situación, yo lo primero que intentaría sería comunicarme con su entorno. Debido a que una pregunta muy directa, decir, ¿eres disléxico?, me parece descortés. Entonces, si abrigo por el medio del entorno, si presentó dificultades, voy a tener una forma más amable de poder entrar en su... En contexto. Para saber y poder guiarlo. Y si él presenta alguna dificultad, poder instruirlo. No obviamente para que vaya conmigo si es que soy psicólogo, sino para que vaya con un equipo multidisciplinario. Porque sabemos de que esto no solamente es psicología. Esa sería mi forma. No sé si tú tuvieras otra. Es que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O igual eres disléxico, como que ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a morir? No, sí, exacto. No es entrar muy de golpe y darle un golpe quizá de realidad muy feo a la persona y obviamente no podemos hacer eso, ¿no? Sabiendo lo que provoca. Entonces sí, de igual manera creo que trabajaría así o trataría de hacerle preguntas a esa persona, pero sí de alguna manera ayudarla para que pueda tratar eso. También sí es que le ha generado muchas dificultades a lo largo de su vida. Algunas veces o lo ocultan o lo trabajan de manera indirecta o no se dan cuenta y no genera dificultades ni en la persona ni en su entorno, por ejemplo. El que puede haber pasado muchos años sin haberse dado cuenta. A eso es lo que denominamos estrategias compensatorias. Es un término muy ambiguo y también abarca muchas cosas, pero si lo desmenuzamos podemos entender de que los factores, la dislexia podemos entenderlo también del factor social. Es decir, de que la persona que tiene dislexia no va a saber que tiene dislexia, por lo cual también él va a pensar, ¿cómo poder decirlo? Su baja autoestima, si es que la tuviera presente, lo va a mantener un perfil bajo, no va a querer destacar. Entonces, bajo el perfil de no querer destacar, él ya ha creado una estrategia compensatoria. Es decir, si va a haber actividad del colegio, va a decir, no voy a participar, no quiero, va a presentar cualquier excusa y las personas no van a entender el por qué, solamente va a decir, es un vago. Ahí está una estrategia compensatoria. Otra que puede ser, no sé si has escuchado del término gestión de tiempo. No. La gestión de tiempo es decir de que un niño se va a querer comparar siempre con el otro. Pero tenemos que entender que la dislexia es una dificultad. Entonces, al compararse con otro y no poder cumplir el mismo ritmo, él solito se está desvalorizando. Entonces, la gestión de tiempo, ¿qué hace? El niño se tiene que dar cuenta que él tiene que trabajar a su propio ritmo. Y a la par que trabaja a su propio ritmo, él va a encontrar, digamos, una mejora, pero no para competir con otro, sino para competir con él mismo. Y cada vez disminuir, tal vez la tarea que le tomaba 30 minutos, ahora 29 minutos, 28 minutos. Esa gestión igual es otra estrategia compensatoria, pero ahí es cuando él ya solamente compite contra él mismo. Él ya encontró ese factor y su forma de aprendizaje, pero obviamente no lo está tratando. Entonces ahí tenemos la gran diferencia entre tratarlo e identificarlo. Es como la eficacia y eficiencia para cumplir sus tareas, ¿no? Menor tiempo, mayor o más grande sea la tarea que he realizado, por ejemplo. Me gusta. Y la eficacia claramente con todas las herramientas que usó para poder completarlo. A ver, otra que podamos trabajar de esta forma, ya no como estrategia. ¿Qué te parece si vamos a, no sé, la detección? Creo que ya hemos hablado mucho de la detección temprana. Creo que podemos empezar con la concientización. Ya, es un buen de la sociedad. Con todo lo que hemos mencionado anteriormente, entonces, sabemos que los padres deberían de darse cuenta de este tipo de indicadores, ¿no? Que a su niño le cueste demasiado, o sea, le cueste en repetidas ocasiones, se le dificulte leer, aprender a escribir, y que ya no sea normal, ¿no? Normal, porque no se habla mucho de normalidad en psicología, pero darse cuenta, ¿no?, de este tipo de indicadores. Y también, a su vez, a los maestros.
o sea, con talleres, como mencionaba anteriormente, de detección de información acerca de todo esto que puede surgir la niñez, adolescencia. Y también a la sociedad. O sea que no estigmaticemos a las personas, por algún trastorno que se les ha diagnosticado, y dos, que la dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia de una persona. No depende de si es inteligente o no, si quiere hacerlo o no. Claro que quieren aprender y claro que quieren hacerlo al ritmo de todas las personas, sin embargo no pueden, tienen esta dificultad. Entonces entender y empatizar más con estas personas yo creo que va a ser un poco mejor y va a facilitar y ayudar mucho a las personas que tienen dislexia. La concientización, estoy de acuerdo con vos, pero donde yo quisiera entenderlo de una forma en la que me lo puedes explicar claramente es dónde quisieras o dónde vos verías más objetivo que sea la concientización. ¿En el colegio, que es donde nos brindan las herramientas, o en la casa, que es donde pasamos más el tiempo? En la casa, claramente. A los padres, justamente. A los padres. Entonces, una concientización correcta yo creo que sería en el colegio, para que los alumnos y los maestros empaticen, no al punto de que decir, tiene una dificultad, es menos que nosotros. No. Sino a que ayuden a entenderlo y que ayuden a potenciar sus virtudes más que sus defectos. Eso yo lo diría con el colegio. Y con la casa es todo lo que trata un niño con dislexia o una niña con dislexia, que es con todo lo que conlleva, que sabemos de que no lleva a conflictos con la inteligencia. Más bien puede ser de que incluso sea más inteligente que otros niños en otras áreas. Entonces, con esas dos diferencias, yo quisiera que des un cierre completo hacia el colegio y hacia la casa. Ok, entonces, hacia el colegio podemos decir que es importante que conozcamos, y si no conocemos, no hagamos juicios de valor o estereotipos a personas, porque realmente la pasan muy mal y lo ocultan. Obviamente no sabemos, Alguien puede decir un chiste que otra persona puede tomárselo muy personal porque realmente es una dificultad para esta persona. Y para la casa, que los padres sean mucho más conscientes. O sea, los maestros se les enseña, se los educa para ser maestros. Pasa, ¿no? Técnico superior y todo eso. Entonces, también a los padres, aunque no está normalizado, que se eduquen para ser padres, o sea, que tengan la información necesaria para que puedan ser padres y que puedan acompañar a sus hijos si es que tienen alguna dificultad, y si no, también brindarles esta calidad de vida, ¿no? Tomando en cuenta todos los enfoques que hemos mencionado y trabajar de manera continua, no solo con los maestros, sino también con sus hijos, o sea, que sean padres presentes, ¿no? Creo que eso sería todo en el capítulo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.